Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 27 de mayo del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Marcos, del versículo 32 al 45. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez, Jesús reunió a los 12 para decirle lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo espíritu, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: ¿Cómo ustedes saben lo que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad? Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle a seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo nos muestra que muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que realmente importa. ¿Por qué? Por andar buscando los primeros puestos. Vean el problema que Jesús le venía contando a sus discípulos, que iba a padecer, que lo iban a escupir, que lo iban, dice: estábamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte. Vea lo que le venía diciendo Jesús a sus discípulos y en lo que venían pensando ellos. Lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Jesucristo venía contándoles
todo lo que le iba a pasar. ¿Y en qué iban pensando los apóstoles? ¿En qué iba pensando Santiago y Juan? En los primeros puestos. Es increíble, pero pasa dentro de la iglesia. Como muchas veces perdemos el horizonte por andar desconcentrados y no nos damos cuenta de lo que Jesús nos está hablando. Muchas veces oímos el evangelio, pero no lo escuchamos, no le ponemos atención. Ese es el problema que arrancó desde la iglesia primitiva, desde los apóstoles, que muchas veces perdemos el horizonte, perdemos el escuchar. Lo que hacemos es oír, no nos detenemos a escuchar, y por andar oyendo y no escuchando, andamos pensando en otras cosas, andamos queriendo ocupar buenos puestos, y eso no es lo importante. Vean que Jesús dice que eso no es lo importante, porque si usted se pusiera a escuchar y no oír, Jesucristo dice que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Pero hoy en día en la iglesia, el que quiere ser el primero, quiere que todos le sirvan. Y así no es. Y eso pasa, ¿por qué? Porque no nos hemos detenido a escuchar el evangelio. El evangelio nos habla que el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Pero hoy, como no escuchamos, sino que oímos, queremos el primer puesto. ¿Para qué? Para que todos nos sirvan a nosotros. ¿No se da cuenta usted que estamos escuchando mal? ¿Estamos oyendo mal? ¿No nos damos cuenta qué es lo que Jesucristo nos viene diciendo en el evangelio? ¿Dónde está nuestra mente? Que por no hacer un alto en nuestra vida, no estamos poniendo atención al evangelio. Un momento, dice Jesús, un momento. ¿Acaso beberán el cáliz que yo voy a beber? ¿O serán bautizados con el bautismo que yo voy a hacer? Podemos, dicen los discípulos, sí lo podrán beber, sí serán bautizados, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, esos primeros puestos que ustedes quieren, ya están reservados. ¿Para quién? Para mí, para el que mi Padre lo haya dispuesto. Dejen de andar buscando los primeros puestos, dice Jesús, porque ustedes no saben que el que se sienta en el primer puesto es para que le sirva a los demás, no como ustedes creen que son los primeros puestos. ¿Para qué creen ustedes que querían los discípulos los primeros puestos al lado de Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿A servirse o a servir? ¿Qué andaba haciendo Jesús? Dando de comer al hambriento, sanando al enfermo, liberando al endemoniado. Eso no es servir. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este mundo para servir y no para ser servido. Y eso es lo que nos enseña hoy en este evangelio, que nosotros tenemos una visión errónea de lo que nos dice el evangelio, que nos preocupamos por los primeros puestos, por andar buscando puestos. Está bien, no le digo que está mal, pero si usted tuviera el conocimiento, si usted escuchara con atención lo que es el evangelio, lo que significa tener el primer puesto. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice el evangelio, que tener el primer puesto es que tiene que hacerse servidor de todos. No que todos lo sirvan a él. Y es ahí donde se ha perdido el rumbo. Es ahí donde nos hemos desviado. Es ahí donde nosotros no nos hemos detenido con atención a escuchar, sino hemos
oído. Vean que el primer puesto lleva a un compromiso mayor en el servicio. En el servicio, no en el ser servido. Dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Vean ustedes todo lo que les venía diciendo Jesús y ellos pensando en los primeros puestos. ¿Cómo creen usted que se pudo haber sentido Jesús sabiendo por lo que iba a pasar y que aquellos estaban pensando en los primeros puestos? Queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Cuando estés en tu gloria, ¿por qué no pensaron cuando estés ahí en la cruz? Porque ahí no les convenía. Pero cuando estés en tu gloria, ahí sí nos conviene. ¿Por qué solo al pie de la cruz, que era el evangelio que leíamos un día de San Juan, capítulo 19, versículo 25? Estaba solo Juan ahí al pie de la cruz con la Virgen María, pero no estaba ni Santiago ni los demás apóstoles. Estando vivos se pelean los primeros puestos, pero ya Jesús crucificado, ahí se dieron a la fuga, se perdieron todos por miedo. Es ahí donde nosotros nos tenemos que poner a meditar y pensar y decir, estoy poniendo atención, estoy haciendo una lectura detenida del Evangelio. ¿A dónde me quiere llevar el Evangelio? ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque no se trata nada más de leerlo y oírlo, pero no detenerme y meditar qué es lo que me está diciendo el Evangelio. Si me estoy acelerando antes de escuchar, entonces vean que estos apóstoles querían los primeros puestos. Inclusive, y una vez que los otros se dieron cuenta que andaban peleando los primeros puestos, se enojaron con ellos mismos. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Así somos nosotros. Muchas veces Jesús nos dice, ustedes no saben lo que piden. Nosotros pedimos cosas que Jesús tiene toda la razón de decirnos a nosotros, ustedes no saben lo que piden. No somos coherentes con lo que nosotros le pedimos al Señor. Pedimos cosas para satisfacer tal vez nuestra necesidad humana, pero para lo que realmente nosotros necesitamos, que es espiritualmente, no se lo pedimos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos pidiendo es para llenarnos materialmente. Estamos siendo muchas veces avaros y no le estamos pidiendo al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento. No le estamos pidiendo a Dios el don, un don. Y nos vamos por las ramas, pidiendo cosas innecesarias. Y no somos coherentes con lo que le pedimos al Señor. Y el Señor muchas veces te dice, no saben lo que piden. No saben lo que piden. O sea, ponga los pies en la tierra. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Lo que le estás pidiendo al Señor es para bien común o es solo para satisfacer tus caprichos? Porque vean que eso era un capricho de los apóstoles, de San Juan y de Santiago. ¿Por qué un capricho? Porque ellos querían los primeros pasos cuando estaba en su gloria. Pero cuando estaba en la cruz, ahí se les dio los primeros puestos. Ahí sí no querían la derecha ni la izquierda. Por eso ellos le dijeron, cuando estés en tu gloria.
Y es ahí donde nos ponemos a meditar nosotros. Nosotros estamos con Jesús en las buenas o en las malas. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, en las buenas y en las malas tengo que estar con Cristo. No solo en las buenas, no solo en las malas. En las buenas y en las malas, siempre Cristo tiene que estar conmigo. Tengo que estar con Cristo. Pero ellos querían estar solo a su derecha y a su izquierda cuando Él estaba en la gloria. Pero ¿qué pasó cuando Él estaba en la cruz? Lo abandonaron. En las malas, desaparecieron. Y por ahí pasamos nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Porque no nos detenemos a escuchar con atención el Evangelio. Porque no lo meditamos. Porque Jesús les venía contando lo que Él iba a pasar, y aquellos ni por la mente no lo hicieron, ni siquiera ni siquiera se atrevieron a consolarlo o a decirle una palabra de aliento, sino que se fueron a los primeros puestos. Y vean que los otros apóstoles se enojaron. Dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. No se iban a enojar los otros 10, sabiendo que estos se habían adelantado y le habían pedido los primeros puestos. No eran 12, no era una congregación. ¿Y qué pasó? Ya aquellos dos querían separarse del grupo. Pero ¿qué es la iglesia? Unidad. Unidad. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Unidad. Y por eso Jesucristo dice, aquel que quiere el primer puesto, que se haga el servidor de todos. Aquel que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Dice, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, y eso pasa mucho. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. ¿Ustedes creen que después de que Jesucristo les dijo esto, se andaban peleando los primeros puestos? Cuando les dijo que el que quería el primer cargo tenía que hacerse el servidor de todos, ¿ustedes creen que siguieron con las ganas? Pero hoy en día, en la actualidad, muchos se pelean los primeros puestos. ¿Por qué? Porque no han escuchado este evangelio. Lo han oído, pero no lo han escuchado detenidamente. Y se andan peleando los primeros puestos. ¿Por qué? Porque les gusta ser vistos por la gente. Les gusta que la gente los vea, que la gente los aplauda. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Se llenan de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque yo soy la mano derecha del Padre. Porque yo soy ministro o ministra. Usted está oyendo que Jesús dijo que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Como hay unos que, mis respetos, qué humildad, qué sencillez, estos sí han escuchado el evangelio. Hay otros que soberbios, les brota por los poros y no han escuchado ese evangelio. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. El que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan, ¿qué es lo que hay que saber? Que así como Jesucristo vino a servir y no a ser servido, así el que busque el primer puesto es para servir, no para que lo sirvan. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida como rescate por una muchedumbre.
sepa que el que busca el primer puesto es para servir y para rescatar almas para Cristo. Que el Señor les bendiga.